Hola, buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy nosotros les hablaremos sobre los actos jurídicos procesales y los medios de impugnación. Nuestro objetivo general es analizar los actos jurídicos procesales y los medios de impugnación. Asimismo, comprender su importancia dentro del procedimiento judicial. Actos jurídicos procesales. Los actos jurídicos procesales son todas aquellas conductas o actuaciones realizadas por las partes, el juez e incluso terceros dentro de un proceso judicial y que producen consecuencias legales. En pocas palabras, son las acciones que hacen que un juicio avance y funcione conforme a la ley. Por ejemplo, presentar una demanda, contestarla, ofrecer pruebas o dictar una sentencia. Todos estos son actos procesales porque generan efectos dentro del procedimiento judicial. Los actos jurídicos procesales tienen varias características importantes. La primera es que están regulados por la ley, es decir, no pueden hacerse de cualquier forma, sino siguiendo ciertas reglas y procedimientos establecidos. Otra característica es que tienen una finalidad jurídica, ya que cada acto busca cumplir un objetivo específico dentro del juicio. También generan consecuencias legales, por ejemplo, una sentencia puede terminar el proceso, mientras que la presentación de pruebas puede ayudar a demostrar quién tiene la razón. Además, los actos procesales tienden a seguir un cierto orden. No se realizan al azar, sino que forman parte de una secuencia lógica dentro del procedimiento judicial. La importancia de los actos jurídicos procesales es muy grande porque permiten que exista orden dentro de la administración de justicia. Gracias a ellos, las personas pueden defender sus derechos de manera legal y pacífica, evitando que los conflictos se resuelvan mediante violencia o un tipo de arbitrariedad. También garantizan principios fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica. Para concluir, los actos jurídicos procesales son esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, ya que permiten que un juicio se lleve a cabo de forma organizada, legal y justa. Sin estos actos no existiría una estructura clara para resolver conflictos ni para garantizar los derechos de las personas. Por esto mismo, entender este tema es importante, especialmente en la formación jurídica, ya que representa la base del funcionamiento práctico de la justicia. Los actos procesales en general son todas las actuaciones que se realizan dentro de un proceso judicial y que generan efectos jurídicos, es decir, son las acciones que permiten que un juicio avance de manera legal y ordenada. En la imagen podemos ver que participan el juez, las partes y el proceso. El juez toma las decisiones, las partes presentadas demandas, pruebas o defensas, y todo esto forma parte del procedimiento judicial. Sus principales características son que son jurídicos porque tienen una validez legal y pues, por lo tanto deben de ser formales porque siguen reglas establecidas y procesales al formar parte del juicio. También tienen diferentes etapas dentro del juicio. Por ejemplo, algunos sirven para iniciar el proceso como las demandas, otros ayudan al desarrollo del juicio, como la presentación de pruebas, y finalmente están los actos que terminan el proceso, como la sentencia del juez. También por otra parte es importante mencionar que estos actos deben realizarse en el tiempo y la mejor. Otro punto importante es que los actos procesales garantizan el derecho de las personas al defenderse y a ser escuchados dentro de un juicio, lo cual ayuda a que exista un proceso más justo y equilibrado. En conclusión, los actos procesales son fundamentales para que exista orden y justicia dentro de cualquier proceso judicial. Mi tema son las resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones jurisdiccionales son las decisiones que emite el juez o tribunal durante un proceso judicial. Su principal función es dirigir el procedimiento, resolver las cuestiones que se presentan durante el juicio y finalmente solucionar el conflicto entre las partes conforme a derecho. A través de estas resoluciones, el órgano jurisdiccional mantiene el orden dentro del proceso y garantiza que el juicio avance de manera legal y justa. Cada resolución tiene distintos efectos y grados de importancia dependiendo del momento procesal en el que se emita y del problema que pretende resolver. Existen tres tipos principales de resoluciones jurisdiccionales, que son los decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones simples de trámite. Sirven para impulsar el procedimiento y permitir que el juicio continúe avanzando de manera ordenada.
no resuelven el conflicto principal entre las partes, sino únicamente cuestiones administrativas o de organización dentro del proceso judicial. Son consideradas las resoluciones más sencillas que puede emitir un juez. Por ejemplo, mediante un decreto el juez puede señalar fecha para una audiencia, ordenar una notificación, admitir una presentación de un escrito o dar vista a alguna de las partes. Su finalidad es facilitar el desarrollo normal del procedimiento sin necesidad de realizar un análisis profundo del fondo del asunto. Los autos son resoluciones que vuelven cuestiones incidentales dentro del proceso judicial. Esto significa que solucionan problemas o situaciones que surgen durante el juicio, pero sin decidir todavía quién tiene razón en el conflicto principal. Tienen mayor importancia que los decretos porque requieren un análisis jurídico más amplio y una explicación más detallada por parte del juez. A través de los autos, el juez puede decidir aspectos que afectan directamente el desarrollo del proceso, como por ejemplo la admisión o rechazo de pruebas, las medidas cautelares, la competencia del juez, la suspensión del procedimiento o la resolución de incidentes procesales. Los autos ayudan a garantizar que el juicio se desarrolle respetando los derechos de las partes y las formalidades legales correspondientes. Las sentencias son las decisiones finales que dicta el juez respecto al conflicto principal planteado en el juicio. En ellas se determina cuál de las partes tiene la razón y cuáles serán las consecuencias jurídicas derivadas del caso. Para emitir una sentencia, el juez realiza un análisis completo de diversos elementos, entre ellos los hechos expuestos por las partes, las pruebas ofrecidas y desahogadas, los argumentos jurídicos, las leyes explicables del caso. Después, al valorar todos estos elementos, el juez emite una decisión obligatoria que pone fin al proceso o a una etapa importante del mismo. Las sentencias son consideradas las resoluciones más importantes dentro del procedimiento judicial, ya que buscan restablecer el derecho y solucionar el conflicto de manera definitiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre los principios de las resoluciones jurisdiccionales. Para que una resolución judicial sea válida, justa y respetuosa del debido proceso, debe de cumplir con ciertos principios fundamentales, como la legalidad. El principio de la legalidad significa que todas las resoluciones deben de dictarse conforme a la ley. El juez no puede resolver basándose en opiniones personales, intereses particulares o decisiones arbitrarias, sino únicamente aplicando las normas jurídicas correspondientes al caso concreto. Este principio garantiza seguridad y evita abuso de autoridad dentro del proceso judicial. Fundamentación y motivación. La fundamentación consiste en señalar las normas jurídicas, artículos o disposiciones legales que respalden las decisiones tomadas por el juez. Por su parte, la motivación implica explicar de manera clara y lógica las razones por las cuales el juez llega a determinar una conclusión. Ambos elementos son indispensables porque permiten que las partes comprendan cómo y por qué se resolvió el asunto de cierta manera. Además, la fundamentación y motivación permite que las resoluciones puedan ser revisadas mediante medio de impugnidad cuando alguna de las partes considere que existe un error o violencia legal. La congruencia. El principio de la congruencia significa que la resolución debe de responder exactamente a lo que las partes solicitaron durante el juicio. El juez no puede resolver cuestiones que no fueron planteadas, ni tampoco dejar sin respuesta algunos puntos importantes. Algunos puntos importantes sometidos a su consideración. Este principio garantiza orden, imparcialidad y equilibrio dentro del proceso judicial, evitando decisiones excesivas o incompletas. La imparcialidad. La imparcialidad implica que el juez debe de actuar sin favorecer a ninguna de las partes. Su obligación es analizar el caso objetivamente basándose únicamente en las pruebas, los hechos y la ley. Este principio es esencial para garantizar confianza en la administración de justicia y proteger el derecho de las personas a mantener un juicio justo. La certeza jurídica. La certeza jurídica significa que las resoluciones deben de ser claras, precisas y comprensibles.
Las partes deben de conocer exactamente cuáles son sus derechos, sus obligaciones y consecuencias derivadas de las decisiones judiciales. Una resolución ambigua o confusa puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento del orden por la autoridad judicial. Buenas tardes, compañeros y maestra. Hoy voy a hablar sobre los medios de comunicación en el proceso, los cuales son las formas legales mediante las que el juez y las partes se comunican dentro de un juicio. Su finalidad es garantizar el derecho de audiencia y que todos conozcan las actuaciones procesales. Uno de los principales medios es el emplazamiento, que consiste en informar oficialmente a una persona que existe una demanda en su contra para que pueda defenderse. También están las notificaciones, que sirven para comunicar acuerdos, resoluciones, audiencias o sentencias dentro del proceso. Los citatorios son documentos que llaman a una persona, como un testigo o perito, para que comparezca ante una autoridad judicial en una fecha determinada. Por otro lado, los oficios son escritos que utilizan las autoridades para solicitar información o apoyo a otras instituciones. Finalmente, los exhortos son solicitudes que un juez envía a otro juez de diferente lugar para que realice alguna diligencia en su nombre. En conclusión, estos medios son muy importantes porque permiten que el proceso judicial sea legal, ordenado y justo, además de proteger el derecho de defensa de las personas. Los medios de impugnación de las resoluciones judiciales son mecanismos legales que permiten a las personas solicitar revisión de una decisión emitida por un juez cuando consideran que es incorrecta, injusta o ilegal. Dentro del derecho procesal, estos medios son fundamentales porque garantizan que las resoluciones judiciales puedan revisarse y corregirse cuando exista algún error en su emisión o aplicación. Su finalidad principal es proteger los derechos de las partes y asegurar que el proceso judicial se desarrolle conforme a la ley y al debido proceso. Gracias a los medios de impugnación, las resoluciones judiciales no siempre son definitivas, ya que existe la posibilidad de revisarlas mediante procedimientos establecidos legalmente. Entre sus objetivos principales se encuentra corregir errores judiciales, proteger los derechos de las personas, garantizar la legalidad y asegurar una correcta administración de justicia. Existen distintos tipos de medios de impugnación, dependiendo de la resolución que se quiera combatir y de la autoridad encargada de revisarla. Los más comunes son los recursos ordinarios, dentro de los cuales destacan la revocación y la apelación. La revocación consiste en solicitar al mismo juez que emitió la resolución que vuelva a analizarla y en su caso la modifique o deje sin efectos. Este recurso generalmente se utiliza contra resoluciones de trámite o decisiones que no ponen fin al proceso judicial. Por otro lado, la apelación permite que un tribunal superior revise la resolución emitida por el juez inferior. En este caso, la autoridad superior analiza nuevamente el asunto para determinar si la resolución fue dictada correctamente conforme a derecho. La apelación es uno de los medios de impugnación más utilizados dentro del sistema judicial debido a que garantiza una segunda revisión del caso. Además, los recursos ordinarios, también existen medios extraordinarios de impugnación. Uno de los más importantes es el juicio de amparo, cuyo objetivo principal es proteger los derechos humanos y las garantías constitucionales cuando alguna autoridad los vulnera mediante casos o resoluciones ilegales. El juicio de amparo representa un mecanismo fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, ya que funciona como medio de protección frente a abusos de autoridad o violaciones constitucionales. Además de la apelación y la revocación, existen otros medios de impugnación importantes dentro del derecho procesal. Uno de ellos es la queja, la cual procede cuando existe una actuación incorrecta por parte de la autoridad judicial o cuando determinadas resoluciones afectan a los derechos procesales de las partes. Su finalidad es corregir irregularidades cometidas durante el procedimiento judicial. Otro medio importante es la reposición. Este mecanismo busca corregir actuaciones procesales realizadas de maneras indebidas, permitiendo que ciertas actuaciones puedan repetirse conforme a lo establecido por la ley. Los medios de impugnación se rigen por diversos principios jurídicos que garantizan su correcta aplicación dentro del proceso judicial. Uno de ellos es el principio de legalidad, el cual establece que todos los medios de impugnación deben encontrarse expresamente regulados por la ley. También existe el principio de la oportunidad, que señala que estos medios deben presentarse dentro de los plazos establecidos legalmente.
Otro principio importante es el de la instancia de la parte, lo que significa que los medios de impugnación únicamente pueden iniciarse cuando alguna de las partes afectadas lo solicita. Asimismo, encontramos el principio de definitividad, el cual establece que primero deben agotarse los recursos ordinarios antes de acudir a medios extraordinarios como el juicio de amparo. Todos estos principios permiten que los medios de impugnación funcionen de manera ordenada y conforme a derecho. La importancia de estos mecanismos radica en que ayudan a evitar injusticias dentro del sistema judicial, además que permiten revisar resoluciones posiblemente incorrectas y garantizar una mayor protección para los derechos de las personas involucradas en un proceso. Por ejemplo, si una persona considera injusta una sentencia emitida por un juez, puede presentarse un recurso de apelación para que un tribunal superior revise nuevamente el caso. De igual manera, si el procedimiento se violan derechos fundamentales, la persona afectada puede promover un juicio de amparo para solicitar la protección constitucional en el conjunto de los medios de impugnación. Representan herramientas esenciales dentro del derecho procesal, ya que fortalecen la seguridad jurídica, protegen los derechos humanos y garantizan una correcta administración de justicia. Los medios de impugnación son procedimientos o recursos establecidos por la ley que permiten solicitar la revisión de una resolución emitida por alguna autoridad judicial. Su principal objetivo es que las decisiones tomadas dentro de un proceso puedan ser analizadas nuevamente cuando alguna de las partes considera que existe un error o una injusticia o una violación a sus derechos. Que en otras palabras son herramientas legales que ayudan a otras personas a defenderse frente a una resolución con la que no están de acuerdo. Y pues gracias a estos medios las decisiones judiciales no se vuelven definitivas de manera inmediata o rápida, sino que pueden ser revisadas por el mismo juez o un tribunal superior. Bueno, pues la finalidad de los medios de impugnación es que pueden corregir errores cometidos por alguna autoridad judicial, protegen los derechos de las personas involucradas, garantizan que el procedimiento se lleve conforme a la ley y evitan resoluciones injustas o arbitrarias. También dan mayor seguridad jurídica a las personas y también permiten una mejor valoración de las pruebas y de los hechos. Bueno, pues además buscan que las resoluciones sean más justas y apegadas al derecho, evitando abusos o decisiones equivocadas que puedan afectar a alguna de las partes. Los medios de impugnación son fundamentales porque contribuyen a que exista un proceso más justo, equilibrado y transparente. También fortalecen la confianza de la sociedad en el sistema judicial, ya que permiten revisar las decisiones tomadas por los jueces y garantizan que las autoridades actúen conforme a la ley. De igual manera, ayudan a proteger derechos fundamentales como el derecho de audiencia, la defensa adecuada y el debido proceso. Sin estos mecanismos las personas quedarían en estado de indefensa o algo así frente a los posibles errores judiciales. Otra de sus grandes importancias es que permiten mantener el control sobre la legalidad de las resoluciones, asegurando que las sentencias y actuaciones judiciales respeten a la Constitución y las normas jurídicas aplicadas. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de medios de impugnación. Los medios de impugnación son herramientas jurídicas que permiten a una persona inconforme con una resolución judicial solicitar su revisión para corregir posibles errores o injusticias. Los principales medios de impugnación son apelación. Se utiliza para que un tribunal superior revise la resolución dictada por un juez inferior. Busca modificar, revocar o confirmar la decisión. Revocación. Se presenta ante el mismo juez que emitió la resolución para que el mismo cambie o deje sin efectos. Queja. Produce contras, actuaciones u omisiones del juez cuando afectan derechos procesales de las partes. Amparo. Medio de control constitucional que protege los derechos humanos establecidos en la Constitución frente a actos de autoridad. Características generales. Buscan garantizar justicia y legalidad. Permiten corregir errores judiciales. Deben presentarse solo dentro del plazo establecido por la ley. Solo pueden interponerlo las partes afectadas. Procedimiento básico. La representación del curso. La parte inconforme presente el medio de impugnación por escrito. Admisión. La autoridad revisa si cumple los requisitos legales. Análisis del caso.
El tribunal o juez estudia los argumentos y pruebas. Y bueno, ya por último la resolución. Se confirma, modifica o revoca la resolución impugnada. Conclusión. Los medios de impugnación son fundamentales en el sistema jurídico porque garantizan que las resoluciones judiciales pueden revisarse y corregirse cuando existe algún error o violación a los derechos. Gracias a ellos se fortalecen la legalidad, la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos, permitiendo que las personas tengan acceso a una justicia más justa y transparente. Los recursos son medios legales mediante los cuales las partes pueden solicitar la revisión de una resolución judicial cuando consideran que existe un error, una injusticia o una incorrecta aplicación de la ley. Dentro del derecho procesal, los recursos tienen como finalidad principal garantizar que las decisiones emitidas por las autoridades judiciales pueden ser revisadas y en su caso corregidas. Esto permite proteger principios fundamentales como el debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica. Los recursos representan una herramienta esencial para las partes dentro del juicio, ya que brindan la posibilidad de inconformarse frente a resoluciones que afectan sus derechos. Gracias a estos mecanismos, el sistema judicial evita que las resoluciones incorrectas queden firmes sin posibilidad de revisión. Gracias a estos mecanismos, el sistema judicial evita que las resoluciones incorrectas queden firmes sin posibilidad de revisión. Además, los recursos ayudan a fortalecer la confianza en la administración de justicia debido a que permiten un control sobre las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Existen distintos tipos de recursos dependiendo de la resolución que se quiera combatir y el objetivo que se busca alcanzar. Entre los recursos más importantes encontramos la apelación, la revocación, la queja y la reposición. Cada uno cuenta con características y procedimientos específicos establecidos por la ley. Uno de los recursos más utilizados es la apelación. Este recurso permite que una resolución sea revisada por un tribunal superior con el propósito de verificar si la decisión emitida por el juez fue correcta. Mediante la apelación, el órgano superior puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. La apelación es especialmente importante porque permite una segunda revisión del asunto, garantizando mayor seguridad jurídica para partes involucradas. Otro recurso importante es la revocación. Este recurso se representa ante el mismo juez que emitió la resolución y tiene como finalidad solicitar que modifique o deje sin efecto su decisión. Generalmente se utiliza contra resoluciones de trámite o decisiones que no ponen fin al proceso judicial. Los recursos deben presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley. Si no se interponen en tiempo y forma, la resolución puede quedar firme y adquirir validez definitiva. Por ello es fundamental que las partes conozcan correctamente los procedimientos y requisitos necesarios para hacer valer sus derechos dentro del proceso judicial. Otro de los recursos relevantes dentro del derecho procesal es el recurso de queja. Este recurso procede cuando existen actos u omisiones por parte de la autoridad judicial que afectan los derechos procesales de las partes. Su finalidad es corregir irregularidades cometidas durante el desarrollo del procedimiento judicial. El recurso de queja nos permite controlar ciertas actuaciones del órgano jurisdiccional y proteger el derecho de defensa de las personas involucradas en el proceso. También encontramos el recurso de reposición. Este recurso busca que determinadas actuaciones procesales realizadas de manera incorrecta puedan volverse a efectuarse conforme a derecho. La reposición tiene como objetivo corregir errores procesales y asegurar que el procedimiento judicial se desarrolle respetando las formalidades legales correspondientes. Todos los recursos comparten una finalidad común, que es garantizar justicia y permitir la revisión de las resoluciones judiciales. Gracias a estos mecanismos, las partes pueden defender sus derechos y combatir decisiones que consideren incorrectas o ilegales. Asimismo, los recursos contribuyen a mejorar la calidad de las resoluciones emitidas por los tribunales, ya que obligan a los órganos jurisdiccionales a actuar con mayor cuidado y apego a la ley. Es importante mencionar que cada recurso cuenta con requisitos específicos para su procedencia. Entre estos requisitos se encuentra la existencia de una
resolución impugnable, la presentación del plazo legal y la legitimación de la persona que interpone el recurso. Además, los recursos deben presentarse siguiendo las formalidades establecidas por la legislación procesal correspondiente. En caso contrario, pueden ser desechados por la autoridad judicial. Dentro de la práctica jurídica, el adecuado uso de los recursos resulta fundamental para garantizar la protección de los derechos de las partes y asegurar el respeto al debido proceso. Por ello, el estudio de los recursos representa una parte esencial del derecho procesal, ya que nos permite comprender los mecanismos legales existentes para revisar y corregir y controlar las resoluciones judiciales dentro del sistema de justicia. Bueno, a mí me tocó exponer sobre los incidentes de nulidad de actuaciones, que pues para entender este tema primero tenemos que saber qué significa nulidad. En sí la nulidad es cuando pues pierde validez porque un acto porque no se hizo correctamente conforme a la ley y apegado a la ley. Y pues las actuaciones son todas las acciones que pasan dentro de un juicio, por ejemplo las notificaciones, las audiencias, las pruebas, los citatorios, etcétera. Entonces también los incidentes de nulidad de actuaciones son mecanismos legales que pues sirven para pedir una parte del juicio sea anulada porque hubo un error importante o porque se violan derechos de pues alguna de las personas involucradas. Pues este tema es importante porque en un juicio pues se debe hacer de manera legal y justa. Si algo se hace mal, la persona afectada pues tiene derecho a pedir que se corrija esto. Uno de los casos pues más comunes es que no se notifica correctamente a una persona. Por ejemplo, o imaginemos que alguien es demandado pero pues nunca le avisó, nunca le llegó el juicio porque pues enviaron la notificación a otra dirección. El juicio sigue avanzando sin que esa persona se entere y pues obviamente no puede defenderse. En este caso la persona pues puede pedir nulidad de actuaciones porque pues se violó su derecho a la defensa. Otro ejemplo es cuando hacen la audiencia sin avisarle a una de las partes o cuando el juez no permite presentar pruebas. También puede existir la nulidad si alguna autoridad hace algo que no permite la ley. La finalidad de la nulidad es que pues el acto que es incorrecto quede sin efectos y pues si es necesario que se vuelva a hacer correctamente todo el proceso. O sea, es como decir que si estuvo mal hecho, entonces debe repetirse conforme a la ley. Cuando el juez revisa el incidente, puede decir dos cosas: que si existió un error y declarar la nulidad, o que estuvo todo correcto y continuar el juicio normalmente. Los incidentes de nulidad ayudan pues a proteger derechos importantes como el derecho a la defensa, la legalidad, el debido proceso y la igualdad entre las partes. Gracias a esto pues se busca que los juicios sean más justos y que ninguna persona salga pues afectada por errores dentro del proceso. Y pues ya en pocas palabras, para no hacerlo tan largo, esto es como los incidentes de nulidad es como de actuación, es como herramientas legales que permiten corregir errores graves así dentro de un juicio para asegurar que todo se haga conforme a la ley y respetando los derechos pues de los involucrados. Bueno, les voy a hablar sobre la forma natural y normal de terminar un proceso. Un proceso judicial es mediante la sentencia definitiva dictada por el juez o tribunal. Esta sentencia resuelve el fondo del conflicto, decide sobre las pretensiones de las partes y pone fin a la sentencia. Adquiriendo autoridad de cosa juzgada, las formas normales de terminar el proceso son aquellos medios mediante los cuales un juicio concluye de manera ordinaria, es decir, cumpliendo la finalidad para la cual fue creado, resolver un conflicto jurídico mediante la intervención de un órgano jurisdiccional. Estas formas se consideran normales porque representan el desarrollo esperando el proceso, desde la presentación de la demanda hasta la solución definitiva del litigio. La forma normal más importante de terminación del proceso es la sentencia definitiva. La sentencia es la resolución emitida por el juez después de analizar las pretensiones de las partes, las pruebas aportadas y las normas jurídicas aplicables en el caso. Mediante ella el órgano jurisdiccional decide quién tiene la razón y establece las consecuencias legales correspondientes. La sentencia puede declarar fundada o infundada. Condenar a una de las partes al cumplimiento de una obligación o reconocer su derecho, su importancia radica en qué fin pone a la controversia y produce sus efectos jurídicos obligatorios. Además, cuando quede firme, adquiere autoridad de cosa juzgada, lo que significa el asunto ya no puede volver a discutirse entre las mismas partes. Otra forma normal de terminación es la ejecución de la sentencia. Algunos autores consideran que el proceso no concluye verdaderamente hasta que lo ordenado por el juez se cumpla de manera definitiva. La ejecución consiste en realizar todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Puede ser voluntaria cuando la parte obligatoria cumple despotadamente, forzosa
cuando el Estado utiliza mecanismos de coerción para hacer cumplir la sentencia. Esta etapa es importante porque asegura que la decisión judicial tenga eficacia práctica y no quede solamente en una declaración teórica. También puede mencionarse la conciliación judicial como una forma normal de terminación del proceso. La conciliación ocurre cuando las partes llegan a un acuerdo para solucionar el conflicto con la intervención o aprobación del juez. En este caso, el litigio termina de manera pacífica y rápida, evitando continuar con todas las etapas del juicio una vez aprobado. Judicialmente, la conciliación tiene efectos similares a los de una sentencia y obliga a las partes a cumplir lo acordado. De igual manera, existe la transición judicial, que consiste en un acuerdo entre las partes mediante concesiones recíprocas para poner fin al conflicto. Cuando el juez aprueba este acuerdo, el proceso termina validadamente en el convenio y adquiere una fuerza obligatoria. Las formas normales de terminación del proceso son importantes porque garantizan la solución definitiva de los conflictos, brindan seguridad jurídica y terminan en que el Estado cumpla su función de administrar justicia. Y además, por último, aseguran el respeto al debido proceso y contribuyen a mantener el orden social, ya que ofrecen mecanismos legales para resolver controversias de manera pacífica. Y en conclusión, los actos jurídicos procesales y los actos procesales en general constituyen una base fundamental para el funcionamiento del derecho procesal, ya que esto nos permite el desarrollo ordenado de un juicio y garantía al respecto de los derechos de las partes. También, a través de la resoluciones jurisdiccionales, el juez ejerce su función de aplicar la ley y resolver los conflictos de manera imparcial. Asimismo, los medios de comunicación procesal aseguran que las actuaciones y decisiones sean conocidas por quienes intervienen en el proceso, permitiendo su transparencia y certeza jurídica. Y por otro lado, los medios de impugnación y los recursos representan mecanismos fundamentales para corregir posibles errores o injusticias dentro de los procedimientos, fortaleciendo así su legalidad y el derecho a la defensa. De igual manera, los incidentes de nulidad de actuaciones buscan proteger el derecho al debido proceso cuando alguna actuación judicial se realiza de manera irregular o contraria a la ley. Y finalmente, las formas normales de terminar el proceso reflejan la finalidad, principalmente el sistema judicial, alcanzar una solución jurídica definitiva al conflicto, ya sea mediante una sentencia, un convenio u otras formas reconocidas por la legislación. Este conjunto, todos estos elementos permiten que la administración de justicia funcione de manera ordenada, eficaz y conforme a los principios del derecho.